a abordar hoy, esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que supuestamente nos serviría como para poder seguir abordando lo que es la problemática del embarazo adolescente y toda la polémica desatada en torno a esta situación, ¿no? Está la periodista Marta César con nosotros para analizar estos dichos del gobernador, este estudio que supuestamente se está llevando adelante, ¿no? Y que cuyos alcances han sido discutidos desde muchos lugares. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro muy mucho. bien. Estás muy linda hoy. Bueno, muchas gracias. Me gustan esos colores. Gracias. Así es, Mabel. En realidad no sabemos si esto va a servir o no va a servir. Es como una prueba piloto, supuestamente, lo que se está haciendo. Bueno, sí. Además se habla de inteligencia artificial como para predecir, en principio, porque esa fueron los términos en que dio a conocer esta cuestión el gobernador, como para predecir con mucha precisión, con datos, nombre, espacio, en un alto porcentaje, él habló de un 80 y pico %, que se iba a poder predecir cuántas niñas iban a poder llevar adelante embarazos adolescentes. Hay que decir también en qué contexto se dice todo esto, ¿no? Porque la semana pasada, bueno, nosotros mismos lo habíamos estado hablando acá, se hablaba, se instalaba, ¿no?, el tema ya abiertamente en el Congreso, con la discusión en las comisiones acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Claro, y cuando en el contexto ese, justamente en que le preguntaban cuestiones acerca de la despenalización del embarazo, del aborto, perdón. Y ahí también nos enteramos que él cambió de posición, porque dijo que en realidad las mujeres tenían derecho a elegir, que no se debía castigar a las mujeres que abortaban, cuando hace unos cuantos días atrás había dicho exactamente lo contrario. Sabemos la extracción religiosa del gobernador, sabemos que él es un hombre del Opus Dei, un hombre de la derecha, que no solo se opuso permanentemente a la despenalización del aborto, sino que se opuso en algún momento a el protocolo, a que en la provincia se contara con un protocolo de asistencia a víctimas de aborto no punible, tal cual lo mandaba la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL. Él se oponía a eso y por eso tenemos hoy un protocolo espantoso que judicializa los casos y que va en contra justamente de todo lo que establece la Corte Suprema en ese fallo. Bueno, nos sorprendió muchísimo. Y luego también sorprendió esta cuestión de la inteligencia artificial, cuando en realidad se trata de un software. Me parecía que ahí confundió las cosas. Alguien no lo asesoró muy bien, que digamos. Porque en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial se piensa mucho más en la robótica, ¿no? Sí. En la aplicación de la robótica que en un software que puede ser aplicado a cualquier programa. Pero digo, más allá de todo eso, que sí generó obviamente muchas críticas, no solo aquí en Salta, sino también en medios nacionales, el tema es aquí ya se sabe desde hace mucho tiempo que el promedio, o la media, mejor dicho, del índice de mortalidad materna, por ejemplo, es mucho más alto que el de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos también que se han elevado las cifras de embarazos adolescentes. De hecho, el observatorio ha dado a conocer, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, ha dado a conocer que en 2007, justamente, el 20% de los nacidos vivos en Salta son de embarazos adolescentes. Es una cifra altísima. En 2017. Sí, en 2017. Tenemos, no lo teníamos en cifra, lo pudimos ver en números en los años anteriores también. Digamos, y cuando decimos embarazos adolescentes, en realidad estamos hablando de 10 años
entre 10 años, 14 años, Claro. entre 10 años y 17 años, que es una barbaridad realmente. Entonces no necesitamos ningún tipo de cuestión, aquí me parece, de la robótica ni de la inteligencia artificial, como para determinar que es una provincia que tiene índices muy altos de embarazos adolescentes, de abortos clandestinos, de muertes, de mortalidad materna, por distintas cuestiones, pero una de las principales es justamente el aborto clandestino. Y lo que nos preguntamos es, Urtubey ya hace muchos años que está gobernando la provincia, ¿qué ha hecho para modificar esa situación? Dice ahora que él recién, cuando ya se está por ir, que están desarrollando esa cuestión de la inteligencia artificial ahora, para poder predecir, porque él dice que, lo dice en términos así, ¿no? Claro. Para predecir y luego recién poder prevenir. Es una locura por donde la mires, porque... Claro, y digo, ¿no es más fácil prevenir si se viera como corresponde la educación sexual integral en todos los establecimientos escolares de la provincia, por sin ejemplo, tomar simplemente una muestra donde ellos piensan que hay mayor vulnerabilidad por determinados factores sociales? Pero por supuesto, eso es lo que venimos exigiéndole desde hace mucho tiempo, porque a pesar de que la ley, que es un programa en realidad ESI de educación sexual integral, que se aprobó por ley en el año 2006, nunca fue llevado a cabo en su totalidad en la provincia. Se hizo en determinados establecimientos, en algunos lugares, en la mayoría de los lugares, sobre todo en el interior no. Nos hemos enterado que acá había escuelas, por ejemplo, cuyas directoras les llegaba la bibliografía del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Educación y ponían esa bibliografía en un mueble bajo 7 llaves. Y cuando se hacían estas denuncias o exigencias al gobernador, permaneció absolutamente indiferente, porque él es un hombre al que no le interesó jamás la educación sexual integral en las escuelas, pero sí apoyó permanentemente la educación religiosa. Que la educación religiosa está bien si las personas quieren tener educación religiosa, pero no en las escuelas. Claro. Para eso están las iglesias. Recordemos que el ministro Van Cauler ha sido ministro de este gobierno, ¿no? Y de educación, eso fue terrible. Y en su momento, bueno, tuvo expresiones nefastas sí. que obviamente generaron que la opinión pública... Pero sí, no solo expresiones nefastas, tuvo acciones nefastas porque él... modificó la ley de educación de la provincia, tuvo una intervención directa y hay artículos espantosos ahí. Pone la educación sexual en manos de los grupos, las distintas iglesias, dice, la familia, las distintas organizaciones sociales, es decir, el Estado en última instancia. Es una locura. Sí, entendemos que quizás no sea la solución absoluta, ni total, ni final, pero que va a ser una gran herramienta de prevención de embarazos adolescentes, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, sí, claro, que también a eso apunta, y de prevención de abusos sexuales. Abusos sexuales también. Y sobre todo de reconocimiento de derechos entre las distintas personas. Creemos que esta ley de educación sexual integral, de una vez y por todas, tiene que aplicarse en todos los establecimientos escolares, desde el primario, secundario, e inclusive tendría que ser en la universidad, porque lamentablemente hay muchos chicos y chicas que llegan a la universidad sin el menor conocimiento sobre su propio cuerpo, sobre el funcionamiento de sus de su cuerpo, de su sexualidad, y porque ya vienen con ese déficit
de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Y cuando hablamos de esto también, ¿no? Dentro de este comunicado, de esta carta que se ha emitido y que justamente lleva este título que nosotros estamos tomando de inteligencia artificial o artificios patriarcales, también se habla acerca, ¿no? de la violencia que muchas veces se ejerce en ese inicio de la sexualidad, fundamentalmente en las mujeres, ¿no? Si bien puede no ejercerse violencia física, sí esta suerte de coacción y de relaciones que de alguna manera terminan siendo forzadas, ¿no? Y sí, es que sí, eso lo podríamos también, me parece, entrelazar con la idea del amor romántico con la que son criadas la mayoría de las niñas y mujeres, ¿no? Que va a venir un príncipe azul, que tu finalidad en la vida es tener un hombre para casarte, y entonces se establecen esas relaciones de dependencia emocional generalmente de las niñas, de las chicas jóvenes, de las mujeres hacia los hombres, y es muy común esta historia de que, bueno, si no tenés relaciones conmigo, busco otra, claro, ese tipo de cosas. O no me amás, porque esa presión también existe. Exactamente, cuestiones por el estilo. Todo eso, digo, se solucionaría en muchos aspectos con este programa de educación sexual integral, por supuesto. Otra de las cuestiones es que estas declaraciones del gobernador son absolutamente estigmatizantes. Este supuesto programa, por eso decimos que es patriarcal, porque es estigmatizante hacia las niñas y adolescentes de las clases más pobres. Claro. Porque hacia ese sector va dirigido, es decir, van a saber a qué escuela va, claro, a qué escuela va, dónde vive, cuántos años tiene, cómo se llama. Es una cosa espantosa, porque además se está violando una serie de leyes, incluso la normativa internacional. De normativa internacional, de protección de datos personales, de los derechos del niño, de la niña y adolescentes, también el artículo 52 del Código Civil y Comercial, que afectan a la dignidad y a la intimidad de la persona humana. También los derechos y garantías que están establecidos en la Ley 26.061. En realidad hay muchas normas y tratados internacionales que son violados con este programa, no sé cómo llamarlo, que dice el gobernador, ser de inteligencia artificial. Nosotras decimos que no necesitamos ya programas de inteligencia artificial, los datos están a la vista, tenemos una realidad concreta que habla de que aumentan los embarazos adolescentes, de que no hay educación sexual integral, de que no hay métodos anticonceptivos gratuitos en los hospitales y mucho menos en los centros de salud en el interior de la provincia, y a eso apuntamos. Es una exigencia que el movimiento de mujeres le hace al gobernador de la provincia. Ya dejémonos de fantasear con estas cuestiones. Y me parece que él ha estado muchos años, le faltan 2 años, en 2 años quizás algún tipo de, porque esto lleva tiempo, si pone los pies sobre la tierra y no mira tanto a la robótica, que esperamos que alguna vez llegue, obviamente, porque no estamos en contra de la ciencia, pero acá se necesitan decisiones políticas y para destinar los recursos necesarios para terminar con situaciones como esta. Los embarazos adolescentes, los abortos clandestinos y los índices de mortalidad materna. Y, por supuesto, dejar de estigmatizar a los sectores pobres y ocuparse dándole las respuestas que esos sectores esperan, los sectores vulnerados, y que no llegan, porque vemos que lamentablemente en estas y en muchas situaciones estamos cada vez peor. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a por vos. acompañarnos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.